Nos quedamos entonces en la parte de selección de herramientas adecuadas. Ya hemos hecho la parte demostrativa. Entonces, ahora nos tocaría la parte del limado, ¿no? El limado manual, que es un proceso, ¿no? Es una operación básica de un mecanizado. ¿Cuál es el objetivo de ese proceso? Como vemos en la ilustración, ¿no? Está utilizando lo que es una lima de acero. Entonces, el proceso de este mecanizado del limado es poder usar la lima para poder arrancar viruta, ¿no? Puede arrancar pedazos de metal, que se los llama viruta, hasta dejar al tamaño que requerimos, la forma que necesitamos, etcétera. Se le llama limado, ¿por qué? Porque tenemos de instrumento una lima, ¿no? Este es el instrumento que se llama lima. Muchos han debido ya usarlo, han debido verlo, ¿no? En algún momento ya han debido utilizar lo que es una lima, ¿no? ¿Qué es? Es una barra plana. Siempre. Bueno, hay distintos tipos, pero el más usual es totalmente plano, ¿no? Es de acero, pero no es un acero normal, es un acero templado, ¿no? Tienes ese proceso de templado. ¿Para qué? Para que sea más duro que el acero que está eliminando, ¿no? Que está quitando las virutas de acero de una pieza, ¿no? Porque si yo voy a frotar acero con acero, no voy a lograr nada, ¿no? Simplemente van a calentar entre los dos materiales. Por eso, un material, para que arranque material de otro, para arrancar la viruta, tiene que ser más duro, ¿no? En este caso, por eso es acero templado. ¿Cuál es el filo? Perdón, ¿cuál es el filo de esta herramienta? ¿No? Son estas hileras que tiene. Puede tener en un solo sentido o puede tener en dos sentidos, ¿no? Esos son filos cortantes. ¿Cuáles son las partes de la lima? ¿No? Puede tener este mango o puede que no lo tenga, puede que sea simplemente así. Esta es la espiga, los talones. Este es el tamaño de lo que es la longitud de mi lima, que puede estar en pulgadas, la mayoría de los casos. El cuerpo, ¿no? La punta, ¿no? Y lo que son los filos. Entonces tengo lo que es mi lima, que es la herramienta que voy a utilizar para realizar el limado. Pero como les dije, no hay solo un tipo de lima. Entre los más usuales tenemos estos. Tenemos la plana con punta, ¿no? Aquí tenemos una pequeña punta. No es una punta muy pronunciada, ¿no? Pero no es como la segunda, una plana paralela, ¿no? Es completamente rectangular. En este caso tiene una pequeña punta. Cuadrada, para realizar acanalados cuadrados. Redonda, para lo que es limar perforaciones, ¿no? Agujeros, ¿no? Porque con una lima plana o una lima cuadrada, si voy a limar un agujero, una perforación, no voy a poder mantener lo que es la parte cilíndrica, ¿no? La parte circular, ¿no? Voy a ir formando ya sea un cuadrado o algo rectangular, ¿no? Entonces, por eso vienen estos tipos de lima diferenciados, ¿no? De media caña, ¿no? Como vemos aquí, tiene una pequeña curvatura, la cual para poder trabajar con piezas cóncavas y aparte trabajar igual con piezas planas. Una triangular, como lo indica su nombre, es de forma de triángulo, perfil triangular. De igual forma, para realizar algunas operaciones que pueden ser triangulares o pueden ser planas, porque tiene tres caras planas que puede utilizar. Entonces, entre las más usuales tenemos estos tipos de limas.
Bien, y para parte de su filo, como han visto, puede ser de un solo filo, y este filo tiene que ser a 70 grados de su eje, ¿no? Este es el eje de mi lima. Me salió casi recto. Y acá tengo 70 grados. Y a 70 grados voy realizando los filos, las hileras paralelas. Ese sería con el picado sencillo que se va realizando de este material. El picado doble, que hemos visto en algunos gráficos, de igual forma yo tengo mi línea de eje. Voy a tener mi primera línea, mis primeras hileras que van a ser a 70 en un sentido. Y voy a tener mis otras hileras en el otro sentido, pero a 45 grados. Y se va a ver de esta forma mi lima ampliada. Son como dientes, como varios dientes. En este caso, en el picado simple, es como si fuera un diente completo, ¿no? En cada hilera. En este caso es como un conjunto de dientes. Entonces, entre estos dos, ¿cuál creen que va a poder limar más fácil, poder arrancar viruta más fácil? ¿Picado sencillo o el de picado doble? Hilera simple y hilera doble. El del doble. Exacto, el de doble. ¿Por qué? Porque tienes más, se podría decir, dientes, ¿no? En comparación del picado sencillo, que es un diente por hilera. Pero aparte de que sea de picado sencillo o de picado doble, también nos interesa el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Si tenemos que realizar un trabajo para arrancar mucha viruta, ¿no? Ir avanzando rápido, o para un limado fino, ¿no? Para una pequeña pasada. Para eso igual nos va a importar, aparte de que tenga hilera simple o doble, también nos tiene que importar lo que es el tipo de lima, ¿no? Como vemos aquí, que puede ser una lima fina, como tenemos el número 1, una lima entre fina, el número 2, o una lima basta, el número 3. Esto va a depender del número de dientes por centímetro cuadrado, ¿no? En este centímetro cuadrado, en estos 2 centímetros cuadrados, podríamos decir, o 3, o los que veamos según la regla, tenemos que ver cuántos dientes tiene, ¿no? En este otro lado, igual. Y así a simple vista podemos ver que el fino tiene muchos más dientes. El entrefino tiene menos dientes que el fino, y el basto es el que tiene menos dientes, y es más notorio, ¿no? Son dientes más grandes, ¿no? Dientes normales y dientes muy diminutos. Entonces, aparte de elegir si va a ser sencillo o doble la hilera, hay que ver según el trabajo a realizar, si necesitamos un limado fino, un entrefino o estándar, o un limado basto. Va a depender de ello también. Bien, la limpieza de la lima. Los que han utilizado lima en algún momento, tal vez la mayoría, ha limado y han notado que se queda el material, ¿no? Se queda incrustado en lo que son los dientes. Y después, si yo quiero seguir limando, como que perdería su filo, ¿no? Es como que se va atorando el material y va tapando el diente, entonces ya no puedo sacar más material no puedo arrancar viruta, ¿no? Y esto es, como les dije, porque en los dientes, representación de unos dientes, ¿no? Esto tamaño ampliado, ¿no? Entonces la viruta se va acumulando ahí. Se va acumulando en otra pasada, en otra, y ahí se va quedando, ¿no?
hasta el momento que va tapando lo que es el filo y ya no va a ir limando. Entonces, para poder limpiar lo que es esta lima, se utilizan las cardas o cepillo de alambre también, lo que utilizamos para soldar, de igual forma puede servir. No hay que realizar nunca, ¿no?, este tipo de cepillado, ¿no? Limar una lima con otra. Como las dos son un material duro, están dañando la lima. Pueden borrar incluso sus dientes. Entonces, prohibido realizar lima con lima. Para poder realizar la limpieza, tienen que utilizar un cepillo de alambre. Y tienen que ir en el sentido del picado, ¿no? ¿No? Si tengo mi lima, ¿no?, en ese sentido, entonces yo con mi cepillo, voy a tener mi cepillo, yo tengo que ir limpiando de esa forma, ¿no? Tengo que ir yendo en ese sentido, para ir botando lo que es el material. En el caso del de doble hilera, eh, puedo ir hacia un lado y luego hacia el otro lado, para ir quitando lo que es el material. En el caso de una hilera, entonces solo en ese sentido. En el caso de doble, tengo que ir a los dos sentidos para ir quitando el material que se ha quedado en los dientes. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, alguna curiosidad, un comentario o todo claro? Con un cepillo de fierro, ¿no se hace la lima o con otro cepillo se puede? Con el cepillo de alambre, ¿no? Se utiliza en lo que es la soldadura también para limpiar las escorias y demás. Y con ese mismo cepillo puede ser. Hay discos especiales igual para lo que es la amoladora de BioVer con discos de alambre. Con esos igual se puede realizar. Pero para no hacer de manera muy brusca, lo mejor es con un alambre, perdón, con un cepillo de alambre, limpiarlo. Con cualquier tipo de cepillo de alambre. Lo importante es que sea de alambre, ¿no? Porque tiene que quitar las virutas que se han quedado entre los dientes, ¿no? Por si voy a utilizar otro tipo de cepillo, como por ejemplo un cepillo una brocha, por ejemplo, ¿no? Una brocha es como un cepillo, pero son pelos sintéticos, ¿no? Y eso no va a sacar, porque esto está incrustados. Entonces, con la fuerza del alambre, puede sacar recién lo que son los pedazos de viruta. ¿No? ¿Alguna otra consulta? Bien. Entonces, seguimos. Bien. Ya hemos visto lo que sería entonces el limado. Bueno, la lima, pero todavía no hemos avanzado en la parte del proceso de limado, que es lo que ahora vamos a ver. Para poder limar una pieza de una manera adecuada, tenemos que utilizar esta otra herramienta, que es el tornillo de banco. Otros lo conocen como prensa de banco o simplemente como prensa. Entonces, con este es el que yo voy a poder sujetar mi pieza para poder realizar el proceso de limado. Y como podemos ver aquí, la mejor forma es agarrarla al medio, ¿no? Al medio de la prensa, si mi pieza es de menor tamaño que las mordazas, ¿no? De esta forma, agarrarla al medio, está bien, ¿no? Le está agarrando aquí al costado, ¿no? Entonces, con la fuerza y demás, la presión, esto se va a ir moviendo hacia abajo o se va a salir, ¿no?, de lo que es la prensa, a pesar de que ya esté sujeto, porque la presión está ejerciendo solo en esta zona. Entonces, esta está mal. ¿Por qué está mal la segunda? ¿Alguien me puede indicar? Porque está al medio de mi prensa. ¿Pero por qué está mal? El movimiento de arriba va a hacer que la pieza se vaya a un lado y a otro lado. En sí es la longitud, ¿no?
esta longitud de mi pieza que está excediendo aquí arriba, ¿no? Si yo voy a utilizar la lima en esta posición aquí arriba, esto se va a ir flectando, ¿no? Se va a ir moviendo de un lado a otro, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, lo que va a ir zafando la pieza, ¿no? Se va a ir moviendo. En cambio, aquí en el otro, como vemos, lo ha bajado más la pieza, entonces aquí tengo un brazo más pequeño, una longitud pequeña, entonces el movimiento que va a realizar no va a ser mucho. Entonces tranquilamente lo va a poder agarrar con la prensa, ¿no? Entonces por eso igual está mal este segundo. Cuando agarremos una pieza en la prensa de banco, no tiene que exceder demasiado en la parte superior. Solo lo necesario, lo que yo voy a trabajar. En la parte práctica lo van a entender mucho mejor también, ¿no? En la demostración, igual que voy a hacer el día viernes. Bien, ¿cómo yo voy a seleccionar mi tornillo de banco? ¿No? ¿Por qué no todos tenemos la misma altura? No todos tenemos la misma longitud del brazo. Entonces se selecciona lo que es el tornillo de banco de acuerdo a tu altura, de acuerdo a tu brazo. Como ven aquí esta persona, ¿no? Aquí en esta otra figura, doblamos nuestro brazo y lo ponemos nuestro puño en la quijada. Y donde llegue nuestro codo, tiene que estar justo a la altura de la prensa. ¿Esto para qué? Para que al momento de realizar el limado, de igual forma no estemos mal acomodados como al momento de realizar con el destornillador, ¿no? Vamos a volver a esa diapositiva. Así, ¿no? De esta forma. Para no tener el codo muy elevado o muy bajo ya también, ¿no? Para tenerlo de esta forma, ¿no? Para poder trabajar de una manera ergonómica y que no nos moleste a la larga. Y realizando el limado. Entonces, como la misma forma hemos utilizado en la posición al momento de utilizar el destornillador, de igual forma, para lo que es el proceso de limado, tenemos que tener ese cuidado. Más que todo, ahora, por lo que el tornillo de banco es un elemento fijo, ¿no? Entonces, la mesa que se va a fabricar para este tornillo de banco tiene que estar a eso, a nuestra altura, que vamos a utilizar, de cada uno, ¿no? A la altura de cada uno, o del que va a utilizar lo que es esta prensa de banco. Hay momentos que, digamos, no hay de otra, ¿no? Cuando está yendo a realizar pasantías, a realizar trabajos, puede que esté un poco más elevado o puede que esté un poco más bajo. Entonces, hay que acomodarse a lo que hay. Pero si uno está realizando su taller o quiere comprarse un tornillo de banco, entonces lo mejor es realizar la estructura de esa forma, ¿no? Que esté a la altura de tu codo cuando estés con el puño en tu quijada, en tu mentón, ¿no? Ahora sí, ya he seleccionado lo que es mi tornillo de banco, he seleccionado la lima que yo necesito de acuerdo al trabajo que voy a hacer, que voy a realizar, y ahora necesito posicionarme para el limado, ¿no? Porque no es estar ahí limando con una pose, como dicen, de artista, ¿no? O de mala gana, ¿no? O sentado también. He visto algunos que por estar ya demasiado tiempo parados se han traído así y empiezan a limar ahí como pueden, ¿no? Entonces hay que tener también este cuidado de tener una posición al momento de realizar el limado, ¿no? Mi pie izquierdo va a ir con ese ángulo de arriba de 45 grados y el otro a unos 30. No es necesario que estén realizando, no, midiendo, ¿no? Está a 45 grados, a 30, ¿no? Es un estándar, ¿no? Pero lo importante es que el pie izquierdo esté más cerca del tornillo de banco y el pie derecho esté en esa posición, ¿no? Para darnos equilibrio al momento de realizar el limado, ¿no? Como vemos aquí, y está realizando el limado
Y está de esa forma, ¿no? Va a ir adelante, atrás, adelante, atrás. Como vemos aquí, ¿no? Y está la pieza sujeta, y entonces tengo que realizar el limado con esa posición. Y al momento de realizar el limado de la pieza, la manera correcta es realizarlo a 45 grados o menos. ¿No? Mi pieza está ahí. Y yo aquí voy a tener mi lima, que va a estar a 45 grados o menos. No tiene que estar de manera perpendicular. No voy a realizar de esta forma. Y ustedes me dirán por qué. Si yo quiero que sea, ¿no? Que tenga porque al momento de arrancar la viruta va a dejar, ¿no? De esta forma. Si yo voy a trabajar, ¿no? Así. Es lo que diría, ¿no? Porque yo estoy trabajando de esta forma perpendicular, entonces tendría que dejarme mis hileras así, ¿no? ¿Por qué no puedo trabajar así? Se trabaja por dos motivos. Primero que nada, vemos las líneas de nuestra lima, ¿no? Tienen una inclinación. A este lado, igual aquí está la inclinación. ¿Qué pasa? Al momento de realizar, este va a ser el caso 1 y este va a ser el caso 2. Al momento de realizar en el caso 2, yo voy a ir arrancando el material. Obviamente sí voy a arrancar material. Sí voy a ir realizando el proceso, sí va a arrancar, pero el proceso es mucho más tedioso. Al momento de arrancar, me va a costar más de esta forma. ¿Y cómo me voy a dar cuenta? Por el sonido. Por el sonido, al limar así, ¿no? Al momento de realizar la práctica, la demostración, perdón, el día viernes, o si tienen una prensa de banco, una pieza y una lima, pueden realizar la prueba. Al momento de realizar de esta forma, va a sonar y no va a ser un sonido suave, ¿no? Es como un chirrido, como ir juntando dos metales, ir frotando. Va a chillar en otras formas, ¿no? Lo que es la pieza y la lima. Entonces es más costoso realizar de esta forma. De esta forma, del caso número 1, ya se disminuye el chirrido, ¿no? Sí va a seguir sonando, obviamente, como cualquier proceso de limado, pero el sonido ya no es molestoso. Es un sonido más bajo y como tengo mis dientes hacia ese lado, voy a poder arrancar de una manera más fácil, ¿no? Porque estos van a estar en una posición y estos en otra. Entonces, al momento de ir hacia adelante, va a ir arrancando tranquilamente. En este caso, mis dientes están hacia este lado y hacia este lado, ¿no? Entonces, si yo voy recto mi lima, no está cubriendo lo que es, ¿no? En este caso, sí está cubriendo casi toda la hilera. Entonces, al momento de realizar el limado, siempre inclinado, ¿no? No es que exactamente voy a medir 45 y voy a realizar, ¿no? Es una pequeña inclinación y realizo el proceso. No tiene que ser como el caso 2 perpendicular. Después de realizar mi limado, entonces yo ya también tengo que realizar la comprobación, ¿no? Más que todo, realizamos limado para quitar filos en algunos casos, pero en otros es para ajustar piezas, ¿no? Entonces tiene que ser una pieza completamente recta. Además me ha salido recto. ¿No? Aquí yo tengo mi pieza y yo voy a comprobar que esté recta mi pieza, ¿no? He realizado el limado y tiene que estar recto. Esto debo realizarlo a contraluz, ¿no? La luz tiene que estar en mi frente y no tiene que haber ningún rayo de luz que yo pueda ver dentro de esas partes, ¿no?
Si yo veo aquí, ¿no?, un pequeño haz de luz, es que mi pieza le he dejado un poco hueca en esa parte, ¿no? Ya me he pasado. Si veo solo en este costado, es que este costadito he limado demasiado, ¿no? Entonces tengo que ir limando ya también del otro lado, ¿no? De este lado lo mismo. Si tengo algunas de luz en el medio, es que me he pasado de la medida. Entonces, al momento de realizar esta comprobación, no tiene que haber haz de luz que pase, ¿no? Puede que sí vean una línea, ¿no? O puede que ya no vean nada, ¿no? Entonces, ese cuidado tiene que tener al momento de realizar el limado. Entonces, tienen que comprobar que lo han realizado de la manera adecuada. Si es que es para realizar algún afinado de alguna pieza o que esté completamente recta. Porque si es simplemente para quitar filo a alguna pieza, entonces no es necesario que realizar esta comprobación. Bien. ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta? ¿Todo claro? Bien. Si tienen alguna duda, no duden en decirla, ¿no? Bien. Ya hemos visto entonces cómo seleccionar la lima. Cómo seleccionar igual mi tornillo de banco, cómo ajustar la pieza al tornillo, ¿no? La sujeción que se le va a realizar, ¿no?, aquí, es simple, ¿no? Solo tengo que girar la palanca en sentido horario, ¿no?, si yo quiero ajustar, o en sentido antihorario si yo quiero aflojar. Porque aquí adentro yo tengo un tornillo. Por eso es que se llama tornillo de banco. Es un tornillo que yo voy a ir ajustando, porque aquí tiene como una tuerca que va a ir, está estática, ¿no?, que va a ir apretando aquí, ajustando, ¿no? Entonces, ya puedo seleccionar mi lima, ya puedo sujetar mi pieza en la lima, ya se puede seleccionar mi tipo de tornillo de banco, ya sé cómo posicionarme para poder realizar el limado, cómo tengo que realizar el limado, ¿no?, con una inclinación, y cómo debo comprobar. Entonces ya estoy listo para realizar lo que es un limado. Otra herramienta que vemos usualmente es una sierra mecánica manual. Este elemento, que de igual forma lo han debido utilizar ya varios, o lo han debido ver por lo menos, que me sirve para poder cortar. Puedo cortar lo que es mis tubos, mis perfiles de acero o mis barras. Actualmente ya tenemos lo que es no solo manual, sino eléctrica, ¿no? Es una máquina que nos va a realizar este corte ya de una forma automática, sin que estemos nosotros esforzándonos. Simplemente presionamos un botón y va a empezar a cortar. Pero que antes yo debo ajustar mi pieza, ¿no? Tiene que estar bien sujeta. La sierra mecánica, ¿no? Las partes. No es muy difícil esta parte, porque solo consta en su mayoría de 3 partes, ¿no? Un mango en esta zona, la cual yo voy a agarrar. El bastidor, que es esta parte. Esta parte del bastidor. Y por último, lo que sería mi hoja. Aquí tengo mi hoja. Bien. Entonces, yo voy a realizar lo que es el proceso de cortar piezas, tubos, perfiles y demás con este instrumento, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a realizar este proceso?, ¿no? Yo lo voy a realizar mediante, como lo indica el nombre, manual, ¿no? Mediante propia fuerza, de esta forma, ¿no?
Para poder cortar, entonces tiene que estar sujeta mi pieza en el tornillo de banco. Ya va a estar sujeta y aprendió cómo realizarlo y voy a realizar lo que es el corte, ¿no? Como ven, al comprar una hoja nueva, podemos ver esta indicación que nos va a decir hacia dónde están los dientes. Nosotros colocamos siempre los dientes hacia adelante, ¿no? De esta forma. ¿Por qué? Porque yo voy a ejercer más fuerza al momento de empujar la sierra que al momento de retroceder. Al momento de empujar, entonces yo voy a ir cortando. Y al retroceder, de igual forma va a cortar porque yo tengo el diente, solo que va a cortar menos, ¿no? Al momento de avanzar, entonces voy a cortar más y al momento de retroceder voy a cortar, pero un poco menos. ¿Cómo voy a realizar el manejo de esta sierra? ¿No? De igual forma, me voy a colocar como para el limado. ¿No? De igual forma, voy a colocarme en esta posición, solo que ya no voy a realizar el corte a 45. Bueno, si lo requiere, voy a realizar de esta forma. Pero mayormente nosotros cuando cortamos, cortamos recto, ¿no? Pero si necesito cortar a esta altura, perdón, con esta inclinación, entonces lo realizo. Pero generalmente cortamos de manera perpendicular. Entonces, me coloco en la posición de limado y procedo a cortar, pero esta vez de manera recta, ¿no? Sin una inclinación. Y yo tengo que cortar de esta forma, ¿no? Aquí está mi hoja y aquí está la pieza. Yo voy a ir cortando de un extremo al otro, ¿no? Voy a empezar aquí, voy a ir cortando, 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 hasta llegar a esta otra posición. Es la forma que tengo que ir cortando. No puedo ir cortando de esta manera. Voy a borrar. No puedo ir cortando directamente todo aquí, ¿no? Sobre todo si es una pieza maciza, ¿no? Completamente de acero, no me conviene cortar de esta forma. ¿Por qué? Estoy haciendo mucho contacto con la sierra, ¿no? Es una sierra delgada y estoy haciendo contacto en todo esto. Entonces tengo que hacer más fuerza para ir cortando, ¿no? ¿Sabe? Si yo tengo un mayor área, entonces tengo que aumentar lo que es la fuerza. Pero si yo solo voy a ir cortando de este extremo, ¿no? Pero de manera recta, entonces aquí es pequeño mi tramo, ¿no? Entonces voy a ir cortando más rápido y con menos fuerza. Voy a ir cortando, voy a ir cortando, voy a ir cortando, ¿no? Aquí más o menos por la mitad, sí, ya voy a tener lo que sería casi la misma longitud de aquí, ¿no? Pero luego voy a ir disminuyendo, cortando, cortando, cortando. Eso más que una forma de cortar es como un consejo, ¿no? Porque después depende de cada uno cómo quiera cortar, ¿no? Puede que empiece de esta forma, puede que empiece aquí y luego ya lo haga más con una mayor inclinación, ¿no? Y ahí. O que empiece primero, ya tenga el canal marcado y realice el corte recto, ¿no? Directo. También, ¿no? Eso de cada uno va a depender. Pero lo importante es que tengan la sierra de esta forma, con los dientes hacia adelante. En la misma hoja les indica eso. Está con una flechita que indica que tiene que ir hacia allá, hacia adelante. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta? Inge, si digamos la pieza es redonda, igual agarra la prensa o no se puede girar al momento de cortar con la presión. Ya. Cuando tenemos una pieza circular, circunferencial, tenemos que agarrar obviamente en la prensa. Hay prensas que son especialmente para
para piezas cilíndricas, ¿no? Tiene este tipo de mordaza, para que al momento de agarrar, agarren de esa forma. Si tienen la disponibilidad de tener este tipo de prensa, ¿no? Entonces, bienvenido, pueden utilizar para las piezas cilíndricas. Pero como en la mayoría se compra lo que es la prensa normal, porque es la estándar, ¿no? Esto se lo puede realizar también de una pieza, de una prensa normal, la mordaza se lo puede ir cortando, desbastando para que tenga esta curvatura, ¿no? Pero si no, entonces con la misma estándar, al momento de agarrar la pieza cilíndrica, ¿no? Sentimos que se puede mover, que se puede zafar, ¿no? Entonces tenemos que ajustarlo un poco más. ¿Cómo les puedo decir? Hay suples, hay piezas que podemos implementar para esto. Son como las mordazas, son pequeñas, que son así. Para poder agarrar lo que es las piezas cilíndricas en las prensas. Sobre todo piezas que son un poco más grandes, ¿no? Porque no voy a poder agarrar bien. Mi área que va a agarrar es muy pequeño a comparación del tamaño de mi pieza. Si yo tengo una pieza, por ejemplo, circular, circunferencial, cilíndrica, pequeña, entonces con la prensa tiene la suficiente fuerza para poder agarrar. Pero si es una pieza mucho más grande, ¿no? Es casi, estás abriendo mucho la prensa, entonces sí se puede zafar al momento de realizar, porque no está agarrando bien esa pieza cilíndrica. Entonces se puede utilizar lo que es esto, ese suple, que tiene ese perfil para poder agarrar en esta zona, ¿no? Para tener un poco más de agarre de la pieza cilíndrica. Y obviamente aquí va a estar agarrado a la prensa, ¿no? Ahí va a estar mi prensa. Puedo tener a un lado y al otro lado la prensa normal, ¿no? No habría problema porque ya voy a tener un lugar fijo. Pero en su mayoría, cuando cortamos perfiles, por ejemplo, tubos circunferenciales, ¿no? Tienen un diámetro, no son macizos, entonces yo lo puedo agarrar tranquilamente en la prensa, porque como no tiene mucho material, lo va a cortar de una manera más rápida y fácil, ¿no? Pero cuando son macizos, ahí sí es un poco ya más costoso. De igual forma, pero con una prensa estándar, yo puedo sujetar. Claro que tengo que sujetarlo más fuerte, o quizás al momento, después de realizar algunos cortes, lo vuelvo a asegurar para que no se mueva. Este pequeño suple tengo igual aquí en el taller, igual les voy a mostrar al momento de realizar el día viernes. ¿Alguna otra consulta? Bien. Espero haya quedado claro esa parte igual de las piezas cilíndricas. Entonces pasamos al último punto del día de hoy, que sería el roscado. El roscado manual, en este caso, que vamos a realizar, se realiza con lo que es los machos, ¿no? Los utensilios llamados macho y las terrajas. Aquí tengo el portamacho. Como vemos aquí en la imagen, el proceso de roscado de igual forma es manual, es fácil. Simplemente yo necesito saber qué tipo de rosca voy a realizar. Entonces selecciono mi macho, ¿no? Si voy a realizar una rosca
M2, M12, M10, M8, M6, o si voy a realizar en el sistema inglés, ¿no? Voy a utilizar de 12 hilos por pulgada, de 20 hilos, 25, ¿no? Dependiendo qué tipo de rosca, ¿no? De un cuarto, de media, y así. Entonces simplemente tengo que elegir el macho, el portamacho, y realizo lo que es, pero esto solo en perforaciones, ¿no? Yo voy a realizar la rosca hembra. ¿No? Y este otro, el terraja, la terraja, sirve para realizar el roscado en ejes, en varillas, el roscado macho. ¿No? Para poder realizar estos tipos de roscados manual, ¿no? Porque igual tenemos el roscado automático, bueno, semiautomático, que es el roscado mediante el torno. Tengo que calcular mi sistema de engranajes, tengo que calcular el paso, la profundidad y alistar mi cuchilla. Pero en este caso no, directamente ya elijo el número de macho, el portamacho o la terraja y realizo el proceso. Para poder realizar este proceso yo tengo que utilizar lo que son tablas. Tengo que realizar con tablas. Por ejemplo, si yo necesito un M6, voy a realizar un roscado M6 en una perforación, ¿no? En un agujero, ¿no? Aquí yo tengo mi pieza y tengo que realizar un roscado aquí y aquí, ¿no? Listo. Si voy a realizar un roscado M6, ¿no? Para que coloque mi perno ahí, no voy a perforar directamente a un diámetro 6, ¿no? Un diámetro 6 milímetros. ¿No? O sea, por sentido común yo diría, es un M6, entonces yo voy a perforar a 6 milímetros. No, está mal. Según mi tabla, tengo que buscar mi tabla y tengo que ver a qué perforación yo tengo que llevar, ¿no? En este caso, me dice, para un M6, yo tengo que usar una broca de diámetro 5, ¿no? Entonces aquí yo tengo que perforar con diámetro 5 milímetros. ¿Alguien sabe por qué? ¿Por qué se realiza así? ¿Por qué no directamente 6? Para sacar 2K. Sí, obviamente, porque voy a roscar, ¿no? Aquí voy a tener mi rosca. Vamos a hacer aquí mi pieza. Ahí yo tengo mi perforación. Ahí y ahí, ¿no? Si yo voy a perforar directamente a 6 milímetros, cuando yo coloque el macho aquí arriba, se va a pasar. Voy a intentar roscar, ¿no? Voy a intentar realizar este proceso de girar y volver. ¿Y qué va a pasar? Se va a entrar, ¿no? Va a pasar este. No voy a roscar nada. ¿Por qué? Porque no tengo material donde roscar. Es de 6 milímetros aproximadamente en la rosca. De este extremo a este extremo. Entonces, si yo voy a hacer directamente de 6, voy a perforar, mi match simplemente se va a pasar. Entonces, por eso, yo voy a perforar con un diámetro menor, que sería de 5, según tabla, y entonces ahí va a entrar, ¿no? El macho, va a ir roscando.
Y va a ir quitando ya material aquí. Va a ir quitando aquí. Va a ir roscando. Es por eso que yo tengo esta tabla, tanto para lo que es rosca por macho o rosca también por terraja. Hay otra tabla, ¿no? Para poder realizar el roscado de ambos. Cada que yo voy a realizar el roscado, volvemos aquí, yo tengo que ir en sentido horario, voy a ir en sentido horario, voy roscando, lo que manejo es ver, no sé, en horario, ¿no? Sentido horario, en ajuste hacia la derecha. Voy a ir una vuelta y luego tengo que volver. No puedo seguir ya, tengo que volver. Y al momento de volver, tengo que volver entre un cuarto de vuelta a un medio. Mayormente yo recomiendo que vuelva a media vuelta, ¿no? Avanzan una vuelta y luego vuelven media. Así. Luego vuelvo a avanzar uno, vuelvo a retroceder medio. Avanzo otro, vuelvo a retroceder medio. Y así. Y al momento de realizar lo que es este roscado manual, siempre tienen que lubricar. Tienen que colocar aceite. Tienen que ir colocando. Al momento de realizar primero la rosca, les van a ir van a ir colocando aceite y luego van a seguir roscando. Luego pueden retroceder de nuevo todo, lo limpian, vuelven a colocar aceite y proceden a volver a roscar. ¿Esto por qué? ¿Por qué tengo que volver? ¿Alguien sabe por qué se vuelve? Para que expulse virutas. Ujú. Exacto. Al igual que las limas, yo tengo hileras. Y como cualquier proceso de mecanizado, yo voy a extraer viruta, voy a desgastar material. Y como está en una pieza sólida, no tengo para que caiga, ¿no?, debajo el material. Entonces es muy similar al proceso del taladro, ¿no? Al momento de realizar el taladrado, ¿no?, voy a realizar en una pieza sólida y va a ir botando virutas. En este caso, el taladro tiene una forma en que la viruta va a ir subiendo por sus hileras, ¿no? En este caso, no. Son hileras casi rectas, con una pequeña inclinación, pero no tienen como del taladro para que pueda subir todo. Entonces, yo voy realizando una vuelta y luego vuelvo media para ir rompiendo esas virutas e ir botando, ¿no?, la parte superior. Pero no lo bota completamente. Entonces yo tengo que, por eso, a un momento que yo vea que está demasiado duro, lo vuelvo a sacar, lo limpio y luego vuelvo a aceitar. Y así hasta que yo pase por completo, ¿no?, a mi agujero, a mi perforación, ¿no? Yo realicé el roscado completo. En este set que vemos aquí, yo siempre voy a tener de 3 en 3 o de 4. ¿Eso por qué? Porque hay un macho para la primera pasada, para la segunda y para la tercera rosca. El que es para el primero, su rosca es mayormente en la punta. El segundo ya tiene un poco más, ya no tiene mucha rosca en la punta porque ya hemos realizado el roscado, tiene un poco ya más al medio. Y para la tercera pasada, ya tiene una rosca completa, hasta la parte superior, para poder realizar la pasada completa, ¿no? Por eso es que se utiliza primero uno, luego el segundo y luego la tercera, para que lo marque de una manera adecuada a lo que es la rosca que tengo que realizar. De igual forma, este proceso vamos a realizar en la demostración del día viernes.
¿Alguna otra duda? ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿O ya quieren ir a comer su haddock? Y al momento de machar, Sí. sí o sí hay que colocar aceite o también puedes colocar grasa. Lo importante es que sea un lubricante para que no haya mucho el contacto entre metal y metal. ¿No? Al momento de realizar el machado, ¿no? Entonces, cuando yo estoy realizando, voy a colocar primero grasa o aceite, cualquier lubricante que yo tenga a la disposición. Lo mejor es realizar con aceite, porque el aceite es más líquido, entonces va a fluir de una manera más fácil por entre las hileras. En cambio, la grasa se puede ir quedando y puede ir más bien un poco tal vez estorbando el paso, ¿no? Entonces, lo mejor es aceite para que pueda ir fluyendo de una manera más fácil. Al momento de realizar en el torno, igual lo mejor es utilizar aceite. También se puede utilizar taladrina, pero no queda, no tiene un buen acabado, ¿no? Pero si tienes a tu disposición grasa en vez de aceite, puedes utilizarlo. Claro que lo mejor sería que lo esparzas bien, ¿no? No que lo dejes un montón y ya, trabajar ahí. Pero con cualquier lubricante estamos hechos para realizar el roscado. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra consulta? ¿Un comentario?